Hoy tenemos un tema muy importante y yo quiero invitarte, por favor, para tomar un pluma y un papel, porque no vamos a leer la Biblia, hermanos. Yo siempre he dicho que el mismo enemigo, el diablo, no va a leer la Biblia. El diablo es una persona que va a estudiar la Biblia línea de línea y precepto con precepto. Y nosotros como hijos de Dios, nosotros no queremos tomar el tiempo para estudiar y profundizar la palabra de Dios. Y yo voy a mostrar a ustedes una cita que si no hacemos eso, hermanos, nosotros estamos en un gran peligro. Porque dice Dios claramente en su palabra que mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. Así, con eso en nuestra mente, quiero invitar a ustedes primero para orar junto conmigo. Porque yo necesito la presencia de Dios. Yo necesito la sabiduría de Dios. Porque yo depende a Él y yo no puedo hacer nada sin Él. Así yo quiero invitar, por favor, a ustedes para orar junto conmigo. Vamos a orar. Oramos. Padre Celestial, pedimos por tu presencia entre nosotros, Señor. Yo pido, Señor, para tomar control totalmente de mi mente, de mi alma, de mi corazón y de todo mi ser, Señor. Y pone tus palabras en mi boca, Señor. Que cada palabra que yo voy a hablar pueda ser las palabras en armonía con tu voluntad, Señor. Dame tu sabiduría, dame tu Espíritu Santo, Señor. Pedimos también, Señor, para destruir cada los falsos sentimientos, cada las falsas emociones, Señor. Y dar cada nosotros verdaderos principios, Señor. Tomar control de nuestras decisiones. Y una vez más pedimos por tu presencia. Oremos, Señor, eso en tu verdadero nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, queridos, vamos a abrir nuestra Biblia y una vez más quiero invitarte, por favor, para tomar un pluma y un papel para que así ustedes puedan tomar notas. Ok, vamos a abrir nuestra Biblia en Génesis capítulo 1 y vamos a leer primeramente una cita de Ellen White. En esa cita se encuentra en el libro Mensajes Selectos, tomo 1, página 426 y párrafo 1. ¿Ok? Aquí dice la siguiente. Si queréis salir en columnas del tiempo de angustia, debéis conocer a Cristo y apropiaros del don de su justicia, la cual imputa al pecador arrepentido. Ok, esa cita se encuentra en Mensajes Selectos, toma 1, página 426, párrafo 1. O sea, en la White está diciendo aquí claramente, queridos, si queremos salir victorioso del tiempo de angustia, debemos que conocer a Cristo y debemos que entender sobre su don de su justicia, hermanos. La justicia de Cristo. Porque si no entendemos eso, nosotros no vamos a salir victoriosos del tiempo de angustia. Así, hermanos, quiero decir a ustedes que vamos a iniciar con un nuevo estudio, o vamos a continuar con el mismo tema de quién es Cristo, pero vamos a continuar con la segunda sección, donde vamos a hablar sobre la justificación por la fe. Porque es mi convicción, queridos, que este tema de la justificación por la fe es un tema de una importancia vital. Es un tema que cada uno de nosotros debemos que conocer de nuestra mente. Porque si no conocemos este tema, hermanos, como ya confirmamos en Mensajes Selectos tomo 1, nosotros no vamos a salir victoriosos del tiempo de angustia. Así yo tengo planificado para hacer una serie, para iniciar con una serie, donde vamos a hablar sobre la justificación por la fe. Y sabe que yo soy un hombre que me gusta para siempre simplificar las cosas que están en la Biblia, que así cada uno de ustedes puede entender
la Biblia y también puede explicar a otros. Y hoy vamos a abrir nuestra Biblia, vamos a ir a Génesis capítulo 1 y me voy a mostrar a ustedes algo muy simple. Porque vamos a explicar a ustedes, voy a explicar a ustedes sobre el proceso de la justificación por la fe, solamente usando Génesis capítulo 1. ¿Y sabe qué? Hay varias personas que lee tras vez Génesis capítulo 1 y nunca encuentra o nunca ha visto las preciosas instrucciones que Dios tiene aquí en la historia de creación. Porque muchos de nosotros leen la Biblia superficial. Por eso debemos que siempre orar, que Dios abra nuestros ojos, que así podemos ver las preciosas instrucciones que Él contiene en su palabra. Así, vamos a abrir nuestra Biblia y vamos a ir a Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1. Y yo pido por favor a cada ustedes, quiero invitar a ustedes una vez más para tomar un pluma y un papel para que así tomen notas, por favor. Génesis capítulo 1. Y aquí vamos a iniciar nuestro estudio. Escucha bien que dice las palabras aquí. Diciendo aquí: en el principio creó Dios el cielo y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Verso 3. Y dijo Dios: sea luz, y fue la luz. Verso 4. Y vio Dios que la luz era bueno, y separó Dios la luz de las tinieblas. Queridos hermanos, cuando estudiamos la palabra de Dios, lo que es muy importante es que tenemos siempre que estudiar la palabra de Dios en sus detalles. Porque son los detalles que va a revelar a nosotros los preciosas verdades que están aquí en la palabra de Dios y que va a ayudar a nosotros para entender mejor la voluntad de Dios. Así, yo pido a cada uno de ustedes, por favor, para escribir los siguientes detalles. Escucha bien. Cuando leemos Génesis capítulo 1, encontramos en verso 2 claramente cómo la tierra estaba en el principio, ¿ok? Porque la tierra estaba desordenada, vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, ¿ok? ¿Cómo estaba la tierra en el principio? La tierra estaba desordenada, vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, ¿ok? Tengo una pregunta a ustedes. Recuerden que yo he dicho a ustedes que aquí en Génesis capítulo 1, si profundizamos profundo aquí, vemos claramente que Dios quiere revelar algo a nosotros. Porque en esa misma historia encontramos la plan de salvación, o también encontramos cómo Dios quiere, cómo Dios trabaja con un pecador, ¿ok? Porque como estaba la tierra en el principio, la tierra estaba desordenada, vacía y sin tinieblas. ¿Cuál es nuestro tema hoy? Es la justificación por la fe. Y yo voy a explicar a usted ahora mismo, y usando Génesis capítulo 1, el proceso de la justificación por la fe. ¿Ok? Escribe eso en tu papel. La tierra estaba desordenada, vacía y sin tinieblas. Entonces, ¿cómo es la vida de un pecador o de una persona antes de conocer a Cristo? ¿Cómo es su vida, queridos hermanos? Su vida está el mismo como la tierra estaba en el principio, porque su vida está desordenada, vacía y sin tinieblas. Entonces escribe eso en tu papel. Eso significa la vida de una persona antes de conocer a Cristo. ¿Ok? Su vida está en la misma condición, ¿ok? Desordenada. Entonces, ¿cuál evento ocurrió después de verso 2? Que la tierra estaba desordenada
y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. ¿Cuál evento ocurrió después de eso? ¿Ok? Leemos la siguiente. Y el Espíritu de Dios, escucha bien, se movía sobre la faz de las aguas. ¿Ok? Entonces, el evento que ocurrió después de la tierra estaba así, es que el Espíritu de Dios estaba moviendo sobre la faz de las aguas. ¿Ok? ¿Qué significa eso para nosotros? ¿O cómo podemos aplicar eso en la vida espiritual? Mira, antes que una persona conociera a Cristo, su vida es en la misma condición como la tierra estaba en el principio. Su vida está desordenada. Y es en esta condición, queridos, que el Espíritu de Dios está moviendo en la faz de su corazón, intentando para convencer al pecador de su pecado. Y Él quiere convencer a él que Él va a entrar en ese proceso de la verdadera arrepentimiento, queridos. Ustedes ven el proceso del plan de salvación. Ustedes ven ese mismo proceso del plan de salvación solamente en Génesis 1, verso 2. Porque aquí encontramos como Dios quiere trabajar con un pecador. Y queridos, escucha bien. Si ustedes entienden eso, ustedes van a entender con una mayor claridad este mensaje de la justificación por la fe. Porque tenemos una serie y vamos a estudiar mucho sobre este tema, que es un tema que es muy importante. Entonces, ese evento que ocurrió durante la historia de la historia de la creación significa para nosotros que el Espíritu de Dios quiere mover sobre la faz de nuestro corazón. ¿Ok? Escucha. Entonces, aquí dice claramente en verso 2, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Pero después que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, ¿qué pasó después? Leemos la siguiente en verso 3. Y dijo Dios, sea luz. ¿Y qué fue cuando Dios dice eso? Y fue la luz. Aguanto aquí, ¿ok? Yo quiero que ustedes ponen eso en tu papel, porque hermanos, hay una hora específicamente en Génesis capítulo 1. Escucha bien, la tierra estaba desordenada y vacía, había oscuridad. Después, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas y como resultado, cuando ese Espíritu se movía sobre la faz del agua, Dios dice después, sea luz y fue la luz. ¿Qué significa eso para nosotros? ¿O cómo podemos aplicar eso en nuestra vida espiritual? Queridos, es cuando nuestra vida está desordenada y vacía, en que nosotros estamos en oscuridad, que el Espíritu de Dios está moviendo sobre la faz de nuestro corazón, y es cuando nosotros aceptar la llamada de Dios y literalmente entrar en ese verdadero arrepentimiento, que Dios puede decir a nosotros, sea luz y fue la luz. Entonces, eso significa para nosotros, queridos, la verdadera arrepentimiento. ¿Ok? Escribe eso en tu papel. La verdadera arrepentimiento. Ok, pero mira eso. Yo quiero profundizar un poco más en eso. Mira eso. Ok. Entonces, en verso 2 dice claramente que el Espíritu de Dios movía sobre la faz de las aguas. ¿Qué significa aguas en la Biblia? ¿Qué significa eso, hermanos? Ok. Apocalipsis 17, verso 15. Escucha bien.
Apocalipsis 17, verso 15, dice claramente que las aguas significan pueblos, lenguas, naciones, hermanos. ¿Ok? Escribes en tu papel. Pueblos, lenguas y naciones. O sea, significa gente. Entonces, eso significa que el Espíritu de Dios está moviendo sobre esta persona en una aplicación espiritual, intentando a convencer a nosotros. Y como Él estaba moviendo sobre la faz de las aguas, el Espíritu Santo está moviendo hoy en día sobre la faz de nuestro corazón. Y vamos a ir, queridos, vamos a ver eso. Vamos a ir a 2 Corintios capítulo 4 para confirmar eso. 2 Corintios capítulo 4. Segundo Corintios capítulo 4 y verso 6. Escucha bien que Pablo dice aquí. 2 Corintios capítulo 4, 6. 2 Corintios 4, 6. Aquí dice Pablo la siguiente. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones. Allí ustedes encuentran la palabra corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Ahora, hermanos, encontramos aquí que Pablo, oiga, eso está muy bonito. Pablo está conectando la historia de la creación con la historia de redención. ¿Usted ha visto eso? Él está conectando una vez más la historia de creación con la historia de redención. Porque Pablo está diciendo aquí literalmente que la luz de Dios, el conocimiento de Dios está iluminando y también resplandeciendo en nuestros corazones. ¿Ok? Pone eso en tu papel. 2 Corintios 4, verso 6. ¿Ok? Él está conectando la historia de creación con la historia de redención. Pero ¿por qué? ¿Por qué la luz tiene que entrar en nuestros corazones? ¿Por qué la Biblia menciona corazón? Porque sabemos claramente, por ejemplo, sabemos claro que sí, que el corazón en un sentido significa también la mente. Pero es algo muy, muy más profundo de allá. Vamos a ir a 1 Samuel, capítulo 16. Vamos a leer, porque vamos a estudiar la Biblia precepto de precepto, línea con línea. Vamos a usar la Biblia para explicar a sí mismo. 1 Samuel 16, verso 7. Oiga bien. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo he rechazado. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, porque el hombre mira lo que está delante de sus ojos. Pero Jehová mira el corazón. Entonces, ¿por qué la luz tiene que entrar en nuestros corazones? Porque el Dios no es una persona que mira al hombre de su apariencia de afuera. No, Dios mira al hombre de su corazón. Que significa que Él mira al hombre de su motivo, de algo que es más profundo. Pero oiga, con eso en estos pensamientos, ¿cuál es nuestro tema? Nuestro tema es justificación por la fe. Yo llego a un punto, queridos hermanos. Escucha bien. Hay varias personas que creen que la justificación por la fe es solamente una declaración. Pero queridos, la justificación por la fe no es una declaración solamente, sino es un nuevo nacimiento. La justificación por la fe es un nuevo nacimiento. O es, también podemos decir, es el nuevo nacimiento donde Dios
dar el poder al pecador arrepentido para guardar sus 10 mandamientos perfectamente. Entendemos eso, queridos, porque mira, hay una razón específicamente porque yo estoy usando en Génesis capítulo 1. Porque Dios, no sé si usted anotaste eso, siempre en las enseñanzas de Cristo, Él siempre estaba usando siempre la naturaleza para ilustrar algo, la naturaleza en sus parábolas. Si no fue la naturaleza, fue cosa como una boda. Pero el asunto de la boda vamos a tocar en los otros temas que vamos a publicar pronto. Pero mira, es porque en la naturaleza, si entendemos la naturaleza, si entendemos cómo funciona la naturaleza, vamos a entender con mayor claridad la doctrina de la justificación por la fe, y vamos a entender que la justificación por la fe, que ese proceso no es que es solamente una declaración, queridos, pero sino un nuevo nacimiento. No es una declaración y después viene la nueva, no, es el nuevo nacimiento. Porque mira, oiga bien, ¿cómo estaba la tierra en el principio? Estaba desordenada, vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. El Espíritu de Dios movía sobre la faz de las aguas, y después dice Dios, sea luz, y fue la luz. Queridos, ese es el proceso que Dios quiere hacer con nuestra vida hoy en día. ¿Ok? Dios quiere justificar nosotros. Entonces, en ese sentido, que cuando Él justifica a nosotros, que nosotros podemos salir de ese pecado y no pecar más. Esa es la doctrina de la justificación por la fe. De hecho, hablando del corazón, recuerda que en verso 3 dice Dios, sea luz, y fue la luz. Dios mandó algo, de verdad, diciendo sea luz, y fue la luz. ¿Qué dijo Cristo en Mateo capítulo 5? Bueno, fue en Mateo capítulo 5 o Mateo capítulo 6, no me recuerdo. Pero ¿qué dijo Cristo a nosotros? Somos la luz de la tierra. De verdad, vamos a ver eso. Cristo dice claramente que somos la luz de la tierra y tenemos que resplandecer y reflectar esta luz, hermanos, para nuestros hermanos, para nuestros vecinos. Aquí en Mateo 5, verso 16, aquí dice la palabra de Dios. No, verso 14. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no puede esconder. ¿Ok? Verso 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifique a vuestro Padre que está en el cielo. Dios dice, sea luz, y fue la luz. Dios quiere decir el mismo en tu vida. Pero aquí hay un detalle. Porque antes que Dios dice que sea luz, ¿cuál evento pasaba o pasó antes que Él dijo eso? El Espíritu de Dios movía sobre la faz de las aguas. ¿Qué significa eso para nosotros? El Espíritu Santo está moviendo sobre la faz de nuestro corazón. Pero algunos de nosotros, queridos, tenemos un corazón duro. Vamos a ir a Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13, para entender mejor este tema o esta doctrina de la justificación por la fe. Mateo 13, oiga bien que dice la palabra de Dios aquí. Mateo 13, dame ver a mis notas. Mateo capítulo 13, y vamos a leer a verso 8. Aquí dice la palabra de Dios. Más parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Entonces vinieron los discípulos y dijeron, ¿por qué les hablas por palabras? Ok, vamos a leer entonces a verso, dame ver, verso 17.
Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearán ver los que veis y no lo verán, y oír lo que oís y no lo oirán. Oíd, pues vosotros la parábola del sembrador. ¿Ok? Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Aquí mismo encontramos la misma palabra, corazón. Escucha bien. Este es el que fue sembrado junto al camino, y que el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al instante la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es temporal, pues cuando viene la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego se ofende. El que fue sembrado entre espinos es el que oye la palabra, pero el afán de este mundo y el engaño de la riqueza ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que sembrado en buena tierra es el que oye la palabra y la entiende, y lleva frutos, y lleva uno a 100, y otra a 60, y otra a 30 por uno. Queridos hermanos, en Mateo capítulo 13, hoy, aquí encontramos también las instrucciones de la vida espiritual, porque Mateo capítulo 13 está mostrándonos a nosotros claramente en cuál condición debemos que estar hoy en día. Porque Mateo capítulo 13, podemos decir, es un manual para entender la justificación por la fe. Porque oiga bien, ¿qué vamos a decir? ¿Por qué ustedes piensan que Ellen White ha dicho que tenemos que vivir en el campo? Porque no solamente sembrar y comer, y claro que sí, la naturaleza es bueno, pero es algo más y más de allá. ¿Sabe por qué? Porque cuando nosotros vamos a trabajar en la tierra, de más trabajamos en la tierra, de más vamos a entender cómo Dios quiere trabajar con nuestros corazones. Porque algunos de nuestros corazones están en la misma condición que estaba la tierra en el principio, desordenada, vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz de las aguas. Entonces, escucha bien. Vamos a anotar eso aquí. Aquí, espera un momento. Ok, anota eso. Mateos capítulo 13, verso 8 y también verso 23, ok. Aquí está hablando esa palabra sobre buena tierra, de verdad. Ok, está hablando sobre buena tierra, ok. Una buena tierra tiene algunos elementos, ok. Elementos, ok, como la luz, por decir la sol, agua y otra nutriente, ok, otra nutriente como magnesio, fósforo, hierro, ok, calcio y mucho más, microorganismos, algunas bacterias. Ok, escucha bien. Entonces, el parábola del sembrador está hablando sobre la buena semilla que cae en buena tierra. Pero también viendo que hay otra semilla que cae en tierra, pero no tiene raíz. ¿Sabe qué? Cuando sembramos, queridos, solamente enfocamos en lo que está pasando encima de la tierra. Y pensamos que sí, solamente necesita agua y la sol. Pero no enfocamos qué es lo que está pasando abajo de la tierra.
Y mira, me voy a decir algo. Lo que está pasando abajo de la tierra es más importante que lo que está pasando arriba de la tierra. ¿Sabe por qué? Porque abajo la tierra hay algunos elementos, hay algunos nutrientes que son de una importancia vital para esta planta, para esa matica, para que permite esa matica para crecer. Y esos nutrientes son cosas como las magnesium, el fósforo, el hierro, algunas bacterias y el microorganismo. Pero muchos de ustedes no anotaste el siguiente detalle. La tierra está también pasando algunas pruebas. Abajo de la tierra hay una prueba que es lo que está pasando. Y muchos de nosotros no ven eso. Y esta prueba existe, queridos. ¿Ok? Vamos a poner así. Esta prueba existe de algunos nutrientes como microorganismos, ¿ok? Otras cosas, otros elementos como gusanos. ¿Ok? Eso, microorganismos, es algo que son cosas, una bacteria muy pequeña. Pero aunque muy pequeña, son esas bacterias que ayudan a esa matica para crecer más fuerte. De hecho, hay algunos microorganismos que fortalecen la matica, pero hay otros microorganismos que traen otros microorganismos para estar más cerca de las raíces. Y son estas bacterias, estos nutrientes y estos microorganismos que permiten las raíces para ir más profundo en la tierra y permite esa matica para crecer más fuerte. Entonces, cuando las raíces crecen más fuerte, esa matica se levanta y se crece en la dirección del cielo. Hermanos, esa es la vida, ¿ok? De un persona, así tiene que estar la vida de un cristiano. Así tiene que estar la vida de nosotros hoy en día. Porque como esta matica está pasando algunas pruebas, nosotros también estamos pasando de algunas pruebas. Y son estas pruebas que permiten que de nuestras raíces pueda profundizar más en Cristo. Y cuando esa raíz se profundiza más en Cristo, es allá donde Cristo puede vivir dentro de nosotros. Y así podemos reflejar y reproducir perfectamente la imagen de Dios en nuestro carácter, en nuestra vida, en nuestros hogares, en nuestras familias y en los matrimonios, queridos. ¿Entendemos eso? Bien, vamos a continuar, vamos a volver a Génesis, porque hay mucho más que yo tengo que enseñar a ustedes. ¿Ok? Génesis, y vamos a ir al verso 4, ¿ok? Oiga bien, ya leemos eso. Entonces, después que dijo Dios, escucha bien, sea luz y fue la luz, luego dijo Dios, entonces, en verso 4, aquí, y vio Dios que la luz era buena, y separa Dios las luz de las tinieblas, ¿ok? Dios separa la luz de las tinieblas. Recuerda que en Mateo capítulo 5, Cristo ha dicho a nosotros, somos la luz, o vosotros somos la luz del mundo. Ok, entonces, ¿qué significa eso para nosotros hoy en día? Después Dios dice que sea luz y fue luz, luego Dios separa la luz de las tinieblas. Querido, cuando en este proceso de justificación por la fe, cuando Dios o cuando Cristo justifica a nosotros tenemos que salir de ese pecado y salir y pecar no más. Pero en ese sentido también podemos decir que cuando Dios estaba trabajando con un pecador, cuando Dios reforma y literalmente
cambiar el corazón de este pecador, Dios quiere separar la luz de las tinieblas. Él quiere separar la mal de la bueno. Entonces, Él quiere separar la mal de tu vida. Él quiere separar también ustedes de la mal que está en la vida. ¿Entendemos eso? Porque mira, separar Dios la luz de las tinieblas, Dios quiere separar su pueblo. Del mundo. ¿Entendemos eso, queridos? Dios quiere separar su pueblo, su pueblo del mundo. ¿Y sabe qué? Porque para nosotros, cuando salimos de ese pecado, queremos juntar con esa misma persona. Mira, no hay problema para juntar. Pero mira, porque hay varias personas que dicen que sí, pero Cristo también estaba en la mesa con pecadores, con prostitución, cosas así. Pero está bien, pero Cristo no está viviendo la vida de ellos. Eso es el detalle. Podemos estar con ellos, pero en el sentido para reflejar la imagen de Dios, predicar la verdad, pero no vivir en el mismo pecado de ellos. Porque después de Dios dice que sea luz, Dios separa claramente, hermanos, la luz de las tinieblas. Y eso es el proceso que quiere hacer con ustedes. Él quiere separar a ustedes de las tinieblas, de la oscuridad, del pecado, del mundo, queridos. Y con esos nuestros pensamientos hay algo diferente que llega a mi mente ahora mismo. Porque el mismo proceso que vimos aquí, como Dios separar la luz de las tinieblas. Vamos a hablar de eso ahorita, porque vamos a tocar eso en verso 6. Vamos a continuar entonces en verso 5. ¿Ok? Verso 5. Escucha bien. Vamos a volver a eso. Después, cuando Dios separó la luz de las tinieblas, verso 5, y llamó Dios la luz día, y las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana el primer día. O sea, Dios da claramente un nombre a la luz y un nombre a la oscuridad. La luz, la día, la oscuridad, la noche. Ustedes recuerdan en Apocalipsis, capítulo 7, que Dios quiere llamar a su pueblo con un nombre específicamente. ¿Cuál es el nombre que Dios quiere dar su pueblo? ¿O cuál es la cosa que Dios quiere dar a su pueblo? Recuerda que en Apocalipsis capítulo 7 encontramos la historia de las 144,000 que tiene, el nombre del Padre en su frente, que tiene el sello de Dios. ¿Ok? Wow, eso está increíble. Entonces, Dios da un nombre a la luz y un nombre a la oscuridad. Pero cuando Él da ese nombre, antes que Dios da ese nombre, Él primero separará la luz de la oscuridad. Eso es un detalle importantísimo. Vamos a continuar en verso 6. Eso es el punto que yo quiero tocar. Verso 6, escucha bien. Verso 6. Aquí dice la palabra de Dios, en verso 6. Y dijo Dios, haya un firmamento en medio de las aguas, y separé las aguas de las aguas. Aguanta aquí. Cristo o Dios separará las aguas de las aguas. Pero ¿qué significa la agua en la palabra de Dios, queridos? La agua significa en Apocalipsis capítulo 17, verso 15, dice la palabra de Dios, pueblos, lenguas y naciones. ¿Qué llega en tu mente cuando yo dice a ustedes que el agua significa eso? En ese contexto, que Dios separó las aguas de las aguas.
Hay un evento que va a separar las aguas de las aguas en un contexto espiritual, porque ya sabemos ahora que las aguas en un contexto espiritual significa pueblos, naciones y lenguas. Entonces, si la agua significa eso, ¿qué significa eso en la vida espiritual? ¿O cuál evento bueno, porque hay un evento literalmente, hermanos, que va a ocurrir en estos últimos días, que va a separar las aguas de las aguas. ¿Qué llega en tu mente? Pon en tu papel, eso significa para nosotros el sellamiento. ¿El qué? El sellamiento de Dios. O también podemos decir, queridos, la separación del trigo y la cizaña. Pon eso en tu papel. Del trigo y cizaña. ¿Ok? Del trigo y la cizaña. Oye, pero queridos, oiga bien. No sé si ustedes ven los detalles, porque escucha bien. Génesis capítulo 1 es en un orden específicamente. Anota ese orden, queridos. Porque si vamos a hablar sobre el sello de Dios y también sobre la separación del trigo y la cizaña, hay una condición que tú y yo tenemos que llegar a una condición específicamente. ¿Y cuál es la condición? Bueno, queridos, se encuentra esa condición claramente en Génesis capítulo 1. ¿Cómo estaba la tierra en el principio? Desordenada, ¿ok? Vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz de las aguas. Esa fue la condición de la tierra en el principio. Pero después, luego, Dios cambió esa condición en algo bueno. Porque Génesis capítulo 31 termina así. Y vio Dios que Él hizo, y aquí era bueno en gran manera. Entonces, antes del sellamiento, ¿en cuál condición debemos estar hoy en día? Mira la condición, queridos. Debemos que vivir una vida en Cristo. Debemos que arrepentir verdaderamente. Que Dios puede decir, sea luz y fuera luz. Que así podemos reflectar y resplandecer perfectamente la imagen de Dios en nuestras vidas, queridos. Oye, no sé, por eso, queridos hermanos, esta es la razón, porque Él nos ha dicho varias veces que debemos que vivir en el campo. Porque cuando alguien trabaja en el campo, él va a entender también cómo Dios quiere trabajar con su carácter. Porque mira, oiga bien, ustedes anotaste, por ejemplo, si hablemos del matrimonio, ¿por qué ustedes piensan que antes de Dios dar a los hombres una esposa, Dios ponía a los hombres primeramente en la tierra? ¿Ustedes creen que eso fue ya solamente por eso? Para mantener la tierra. No. Dios estaba enseñando al hombre algo específicamente. Eso es lo que es lo que Dios estaba enseñando a los hombres. Porque Dios estaba enseñando eso. Si el hombre entender cómo mantener la tierra, cómo cultivar la tierra, él va a entender también cómo mantener un matrimonio, una familia, y cómo también cultivar esta familia. Porque mira, cuando hablamos de sembrar, hay algunas semillas que necesitan más luz de otro. Hay algunas plantas, algunas maticas que necesitan más sombra de otros. Hay algunas que requieren más agua. Es el mismo con la familia. Hay algunos niños que tienen un carácter que necesita más atención, como la luz. Hay otros que necesitan menos atención, como la sombra. ¿Ok? Hay algunos que necesitan más nutriente porque su cuerpo no está tan fuerte como la agua. Ustedes ven eso. Por eso, trabajar en la tierra va a enseñar a ustedes más sobre esta doctrina de la justificación por la fe. Porque no es solamente una declaración, hermanos. Es un nuevo nacimiento. ¿Ok? Cuando yo pongo un semilla de habichuela en la tierra,
No solamente una declaración, hermano. Yo no puedo decir, se crece. No. ¿Qué es lo que pasa con esas habichuelas cuando se entra en la tierra? Principalmente, pones un papel. Las habichuelas tienen que morir primeramente. Cuando se muere, se abre la habichuela así y se sale una raíz. Y esa raíz permite que esa habichuela se convierta en una matica. Y esa matica lleva muchas habichuelas, queridos. Esa es la vida. Así tiene que ser la vida de nosotros hoy en día. Ok, vamos a continuar. Estamos casi terminando. Ok. Verso 7 y verso 8. Aquí. Dios hizo los firmamentos, queridos. Dios quiere, ese es el lugar donde tenemos que estar. Dios quiere preparar a nosotros para el cielo. Pero antes que nosotros podamos estar allá, debemos que construir un carácter cristiano. Debemos que ser vestidos con el vestido de la justicia de Cristo. Vamos a también hablar sobre eso en el segundo estudio, ¿ok? Mira, vamos a continuar en verso 10, porque verso 10 es algo muy importante. Oiga bien, verso 10. Oiga bien que dice la palabra de Dios aquí en verso 10 de Génesis capítulo 1. Oiga bien. Dice aquí, y llamó Dios a lo seco tierra y a la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. Oiga, queridos. Aquí en Génesis capítulo 1, verso 10, vemos claramente que hay una reunión ¿de qué cosa? De las aguas. Recuerda, ¿qué significa aguas en la palabra de Dios? Apocalipsis 17, verso 15, dice, naciones, lenguas y pueblos. Entonces, vemos, hermanos, que había una reunión de las aguas. ¿Qué significa eso para nosotros hoy en día? Hermanos, ¿va a ser una reunión? ¿Sí o no? ¿Con la palabra sí o no? Cuéntame, por favor, queridos. Vamos a ir a Apocalipsis 7, porque vamos a confirmar que va a ser una reunión, claramente. Claro que sí. Apocalipsis 7, verso 1. Aquí dice, y después de estas cosas, vi 4 ángeles en pie sobre los 4 ángeles de la tierra, deteniendo los 4 vientos de la tierra, para los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento sobre la tierra, ni sobre la mar, ni sobre ningún árbol. Y un otro ángel que subía de donde nace el sol, teniendo el sello de Dios viviente, y clamó con una gran voz a los 4 ángeles, a los cuales eran dados a hacer daño a la tierra y la mar, diciendo, no hagas daño a la tierra, ni el mar, ni los árboles, hasta que hayamos sellado a los siervos de nuestro Dios en su frente. Entonces, después está hablando aquí, y oye el nombre de los sellados 144,000 sellados de todas las tribus y de los hijos de Israel. Queridos, como nosotros vemos en verso 10 que hay una reunión de las aguas, después que oye esa instrucción, en los últimos días, en el fin de la fin, Dios va a hacer una reunión de su pueblo. Y esa reunión, hermanos, se llama los 144,000. Este es el grupo que tiene el nombre de su Padre, el sello de Dios en su frente, que significa el carácter de Dios en su frente, en su mente y en su corazón. Este grupo que existe, los 144,000, queridos, son aquellos que son vestidos con la vestida de la justicia de Cristo. ¿Ustedes ven las instrucciones que encontramos aquí en Génesis capítulo 1? Entonces, ¿cómo podemos leer este capítulo tan superficial? Pero oiga bien, anota los detalles, porque mira aquí,
Mira bien, observa bien. En verso 10 había una reunión de las aguas, ¿verdad? Ya yo he explicado a ustedes, esa reunión, esa reunión existe del grupo de 144,000, ¿verdad? Ok. Pero antes de esa reunión, ¿cuál fue los eventos que ocurrió? Oh, queridos, recuerda cómo la tierra en el principio, el Espíritu de Dios movía sobre la faz de las aguas, Dios dice sea luz, Dios separó la luz de las tinieblas, Dios llamó la luz a día y las tinieblas a noche, Dios separó las aguas de las aguas, Dios hizo los firmamentos y después Dios hizo una reunión de las aguas. Entonces, si queremos saber en cuál condición debemos que estar para estar en ese grupo de los 144,000 queridos, debemos que estudiar Génesis capítulo 1, porque eso es un manual que revela el proceso y las instrucciones que Dios quiere hacer con un pecador para que así podamos estar en ese grupo de los 144,000. Uy, ustedes ven cómo tan precioso es la palabra de Dios, queridos. Oye, ustedes ven que el tema de hoy es la justificación por la fe. Yo estaba explicando a ustedes el proceso de la justificación por la fe. Pero ahora yo está tocando el sellamiento de Dios, el mismo cosa de serandea, de separación de la trigo de cizaña, y ahora las 144,000. Ustedes ven solamente usando Génesis capítulo 1, ¿en cuál dirección yo puedo ir? Así todos los capítulos tienen una instrucción muy profunda. Ok, vamos a terminar aquí. Ok, en verso 11, ok. En verso 11 de Génesis capítulo 1, escucha bien. Y dijo Dios, produzca la hierba verde, hierba que dé semilla de árbol, fruto que dé fruto según su género, que su semilla está en él, sobre la tierra, y fue así. Y produjo la tierra hierba verde, hierba que da semilla, según su naturaleza. Y el árbol que da fruto cuya semilla está en él, según su género, y vio Dios que eran buenos. Queridos, ¿qué significa eso para nosotros hoy en día? Que la tierra produce hierba, semilla y frutas. ¿Qué dijo Cristo en Mateo? Cristo dijo claramente, tú conoces él a sus frutos. Un buena mata, ok, tiene buenas frutas, pero mala mata tiene malas frutas. Queridos, eso es el resultado de la justificación por la fe. Por eso yo sé que cuando yo dije a ustedes que la justificación por la fe no es solamente una declaración, sino es el nuevo nacimiento. Porque el resultado, la justificación por la fe es que somos una buena mata que produzca buenas frutas. Oye. Aquí en República Dominicana, en San Cristóbal y también en Baní, aquí hay mangos que son tan buenos, queridos. Y cuando tú comes ese mango, ese sabor de ese mango es tan dulce. Imaginen tener una vida tan dulce de así. Imaginen tener un hogar tan dulce de así. Imaginen tener una familia tan dulce así. Imaginen que tener un matrimonio tan dulce de así, querido. Y ese mango que yo comí, oiga. Hermanos, eso fue una buena experiencia. Pero vamos a constar aquí, queridos, el resultado de la justificación por la fe es que nosotros somos vestidos con el vestimiento de Cristo, que es Cristo es su justicia, y como resultado producimos buenas frutas, ¿ok?
escribe eso aquí en tu papel. Eso es resultado del por la fe, ¿ok? Entonces, en la segunda parte, vamos a hablar, porque estoy terminando aquí. En la segunda parte, hermanos, vamos a hablar sobre la falsa evangelio de la justificación por la fe y la verdadera evangelio sobre la justificación por la fe. Porque, como yo he dicho, la gran mayoría cree que la justificación por la fe solamente es solamente una declaración. Si es solamente una declaración, eso significa que el resultado nunca puede ser que nosotros podemos ser una buena mata y podemos reproducir buenas frutas. Usted ha visto, de hecho, es el contrario. Si aquel que cree en esta doctrina de la justificación por la fe, la doctrina social, como los evangelios, los pentecostales, las otras religiones están creyendo, y también algunos de nuestros hermanos, ella va a tener esta fruta que es una mala mata. Porque la justificación que ellos creen es eso. Tú puedes pecar, Dios puede justificarte, pero después de que Dios justificara a ti, tú puedes salir caminando y pecando en el mismo pecado. Eso no es la justificación por la fe. Pero la justificación por la fe es de que Dios da el poder al pecador arrepentido para guardar sus 10 mandamientos perfectamente y para reproducir su imagen perfectamente en su vida, su hogar, su familia y su matrimonio. Eso es la verdadera conocimiento o la verdadera entendimiento de la justificación por la fe, donde Dios está preparando a nosotros para una translación, para preparar a nosotros para la boda celestial. Queridos, oigan. Entonces, vamos a terminar aquí. Solamente vamos a hablar sobre el verso 16 y verso 26. Ok. Oiga bien. Verso 16. Aquí dice la palabra de Dios. Y hizo Dios las dos grandes lumbreras. La lumbrera mayor para que se señorase en el día. Y la lumbrera menor para que señorase en la noche. Hizo también las estrellas. Ok, entonces había dos lumbreras, ¿verdad? Dos lumbreras, la lumbrera mayor y la lumbrera menor. Y la lumbrera mayor era lo que es más importante. Queridos, cuando Dios crea en nosotros, Dios da a nosotros un cerebro, ¿verdad? ¿Una qué? Un cerebro, ¿ok? Pon eso en tu papel, cerebro, ¿ok? ¿Usted puede ver eso? Sí, un cerebro. ¿Ustedes saben que los cerebros tienen dos poderes? ¿Ustedes saben eso? Que nuestro cerebro tiene dos poderes. ¿Cuáles son los poderes que Dios da a nosotros? Ponen un papel. Ese es el intelecto. Dame un momento. Intelecto superior. Y también el intelecto inferior. ¿Ok? Esos son los dos poderes que Dios ha dado a nosotros. ¿Ok? El intelecto superior y el intelecto inferior. Entonces, cuando Dios crea el mundo, en verso 16, dice aquí, Él hizo dos lumbreras, la lumbrera mayor para que señorase en el día y la lumbrera menor para que señorase en la noche. ¿Cuál de esas lumbreras era la más importante? Fue la lumbrera mayor. Entonces, cuando Dios crea a nosotros con ese cerebro, Él da a nosotros esos dos poderes, la intelecto superior y la intelecto inferior. Y es la voluntad de Dios que ese intelecto superior tiene que dominar y controlar el intelecto inferior. Es ese poder que tiene que dominar nuestro cuerpo. Pero queridos, escucha bien. Cuando comemos una mala dieta, ¿sabe cuál intelecto o cuál poder está controlando nosotros? El intelecto inferior.
Y allí vamos a ir a la dirección sobre las pasiones animales. O dice la pasión animal. Porque la pasión animal, hermanos, eso es algo que nosotros no vamos a hablar sobre eso porque es algo amplio. Pero ahora vemos claramente que el intelecto superior no está controlando al hombre. No, sino hoy en día vivimos en el tiempo que es el intelecto inferior que está controlando y dominando a los hombres. Y vamos a leer eso en verso 26, porque vamos a terminar aquí. En verso 26, creó Dios al hombre a su imagen. Ok, pero en verso 26 dice aquí, vamos a leer el verso 26 para terminar. Dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señornos sobre las peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre las bestias, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastre sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen de Dios lo creó. Varón y hembra lo creó, queridos. Cuando Dios crea al hombre en su imagen, escucha bien, ¿ok? Dios da al hombre un poder específicamente, ¿ok? El hombre tenía un poder. ¿Y cuál era el poder? Dominio. Oh, queridos. Dios da al hombre un poder específicamente. Y el poder que Dios da a este hombre fue un dominio sobre todo lo que estaba en la tierra. Específicamente sobre los animales. Pero hoy en día vemos claramente que Satanás está falsificando eso. ¿Y qué está pasando hoy en día? ¿Sabe qué? Hoy en día no es el hombre que tiene más poder sobre los animales, sino son los animales que tienen el poder sobre los hombres. ¿En cuál sentido? Si hablamos sobre la pasión animal, claro que sí. Los animales tienen poder sobre nosotros. En el sentido, en la dieta que estamos comiendo. Y cuando hacemos eso, hermanos, estamos destruyendo el intelecto superior. Y ahora es el intelecto inferior que está dominando el intelecto superior. Y Dios nunca hizo ese deseo. Bueno, Dios no quiere que así tiene que estar las cosas. Pero Dios crea a los hombres en su imagen, donde el intelecto superior está dominando todo. Porque el intelecto superior estaba en armonía con la voluntad de Dios, queridos. Entonces Dios cree el hombre a su imagen. Eso significa que en ese plano original los hombres tenían dominio sobre todo. Y eso es que Dios quiere, eso es el estándar que Dios quiere llegar con ustedes, cuando Él quiere vestir tú y yo con su mantel, con su vestido del Cristo y su justicia, con su vestido de la justificación. Eso es el resultado que Dios quiere, o esa es la meta que Dios quiere llegar con nosotros. Dios quiere que nosotros tengan dominio sobre todo lo que está en la tierra, especialmente en la cintura espiritual sobre el pecado. Que el pecado ya no domina a nosotros más, pero sí son nosotros que dominan el pecado. Eso significa, hermano, ser vestido con la justicia de Cristo. Que nuestra mente se une con su mente, que nuestro corazón se une con su corazón y que nuestra voluntad se une con su voluntad. Y la voluntad, el poder de la voluntad es aquí, en el intelecto superior. Pero no podemos controlar o dominar o entender el poder de la voluntad si comemos una dieta mala, con grasa, con tanto sal, con carne. Por eso Dios quiere volver a la dieta original. Y la dieta original, oiga, querido hermano, yo tengo que terminar, pero ahora llega algo también en mi mente. Oye, ustedes ven que la dieta original tiene en plan en la justificación por la fe. Aquí, mírala ahora específicamente. Aquí, donde en verso 11, hierba, semilla, fruta. No solamente tiene una aplicación espiritual, pero también literal. Pero vamos a dejar hasta aquí. Queridos, es mi deseo una vez más que cada uno de nosotros pueda acercarse más a Cristo.
que así podemos ser vestidos con su vestido de su justicia. Y así podemos reflejar y reproducir perfectamente su imagen. Entonces, que Dios bendiga grandemente. Espero que eso fue en bendición. Por favor, comparte esos videos con otras personas, que así pueden entender más. Y estar atentos porque vamos a subir más videos sobre ese tema. Que Dios bendiga grandemente y ricamente. Amén.